Una barra cilíndrica de sección A y longitud L que se encuentra empotrada entre dos paredes rígidas se somete a un calentamiento según el perfil de temperatura siguiente. T de x es igual a T sub 0 más lambda por el seno de pi por x partido por L, donde T sub 0 es la temperatura inicial de la barra, T sub x es la temperatura que alcanza cada sección de la barra y lambda es una constante con dimensiones de temperatura. Determine el valor de lambda que da lugar al pandeo de la barra. Considérese un material elástico y lineal con módulo de elasticidad E y coeficiente de dilatación térmica alfa. Bien, lo que nos están dando aquí es lo siguiente, no nos lo están dibujando, pero nos lo están explicando para que lo dibujemos nosotros. Es decir, me dice que tiene una barra que se encuentra empotrada entre dos paredes rígidas, es decir, que es una barra que está bien empotrada, así y así. Y tiene este perfil de temperaturas. Si te fijas, T sub x... Si yo hiciera un gráfico de cuánto vale T sub x, T en función del tiempo, pues cuando lambda es 0 valdría T sub 0, ¿no? Y luego hace una función sinusoidal, el seno de 0 es 0 y luego el seno de, cuando valga L sería el seno de pi, ¿no? El seno de pi también es 0, es decir que esto hace una cosa como así. ¿Bien? Fíjate que como sube la temperatura, eso va a intentar dilatarse. Como va a intentar dilatarse, se va a generar una fuerza F aquí, una fuerza F aquí, y aunque la temperatura no sea igual en todos los puntos, la fuerza, como no hay fuerzas entre medias aquí y las tensiones aparecen por deformaciones impedidas, no porque suba o baje la temperatura. Si yo hiciera el diagrama de esfuerzos normales, que también es interesante que lo hagamos, nos sale que está todo el rato a compresión con una fuerza F. Está siempre a compresión con menos F. ¿Qué quiere decir que sea compresión? Porque las paredes le están apretando. ¿Por qué le apretan? Porque digamos que la pieza quiere crecer, pero no puede, le están aplastando. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a tener que decir? Pues vamos a tener que decir que yo sé que la fuerza de la derecha y la fuerza de la izquierda es la misma. Me están preguntando cuándo tiene que ser lambda para que dé lugar al pandeo de la barra. ¿Eso pandeará cuándo? Pues cuando F sea igual a la carga crítica de Euler, es decir, pi al cuadrado por E, por el momento de inercia que me dicen que es cilíndrica, es decir, que eso valdría pi cuartos de R a la cuarta, perdona, pi cuartos de R a la cuarta, partido por K. ¿Cuánto vale K en este caso? Si está empotrado arriba y empotrado abajo, esto vale 0,5 por la longitud, que te estoy diciendo que vale L, todo esto al cuadrado, ¿vale? R no te lo da expresamente, pero te dice que vale A. Si A lo conoces, como es cilíndrica, A vale pi por R al cuadrado, es decir, que de aquí podría sacar R, ¿vale? Entonces el caso es que ya es aplicar esto para calcular que pandee. ¿Cuánto vale F? Es la pregunta, ¿cuánto vale? Entonces, para calcular cuánto vale F necesitas poner una compatibilidad de deformaciones. Puesto que está empotrado entre las dos, la compatibilidad de deformaciones es que el incremento de longitud de esa pieza va a tener que ser igual a 0. ¿Y cuánto va a valer ese incremento de longitud? Pues el incremento de longitud será lo que se estire debido a esta fuerza, que es menos F por L partido por E por A, porque no hay nada más. Recuerda que F partido por A es la tensión partido por E es la deformación, es decir, epsilon, y al multiplicarlo por L te queda el incremento de L. Más la debida al incremento de temperatura, que sería, normalmente era la que estábamos llamando alfa por incremento de temperatura y por L. Pero esta fórmula solo la puedes usar si el incremento de temperatura es constante, y en este caso no es constante, sino que te están dando una función. La función es la integral entre 0 y L de alfa, que es un dato que te lo están dando por aquí, alfa, por el incremento de temperatura, que depende de x, y por diferencial de x. Esto es el incremento de temperatura de x. El incremento de temperatura, que depende de x, será igual a la temperatura en cada uno de los puntos menos T sub 0, ¿vale? Es decir, que es básicamente lo que tenías aquí quitándole el T sub 0. El incremento de temperatura que depende de x será igual a lambda por el seno
de pi por x partido por L. Si lo hiciéramos en forma de función, sería básicamente el sinusoidal, ¿vale? Quitando esta parte de aquí, quitando este salto que he pintado aquí. Vale, pues lo que voy a hacer es calcular cuánto vale ese incremento de longitud debido a la temperatura y luego ya aplico esta función para poder igualar a 0, ¿vale? Voy a hacer un poquito de espacio y ahora seguimos. Eso es igual a la integral entre 0 y L de alfa por lambda por el seno de pi por x partido por L, todo esto por diferencial de x. ¿Vale? Lo que es constante sale fuera de la integral, es decir que esto es alfa por L, digo alfa por lambda, que multiplica la integral del seno, es el menos coseno. Es decir, el menos coseno de pi por x partido por L, y esto lo tienes que multiplicar por la derivada, tienes que dividirlo, como estás integrando, tienes que dividirlo entre la derivada de lo de dentro, digamos que es la regla de la cadena, pero al revés. Es decir, multiplicado por L partido por pi, todo esto entre 0 y L. Es decir, que el incremento de longitud debido a la temperatura es igual a alfa por lambda por L partido por pi, que multiplica a el menos coseno de pi por L partido por L, menos por menos es más el coseno de 0. El coseno de pi es menos 1 y el menos coseno de pi entonces es 1, ¿no? El coseno de pi es menos 1 por menos 1, menos 1 por menos 1 es 1. El coseno de 0 es 1, 1 más 1 son 2. Es decir, que al final esto me queda que es 2 alfa lambda L partido por pi. Sabiendo que esto es el incremento de temperatura, ya podemos calcular cuánto vale la fuerza, y una vez que tengamos la fuerza, cuánto tiene que valer este valor lambda para que pandee. El incremento de longitud, entonces ya hemos calculado que es menos F por L partido por E por A, que es la componente debido a la fuerza que están haciendo las paredes, ¿vale? Ya he puesto que aquí es negativo, este menos quiere decir que está a compresión, más 2 alfa lambda por L partido por pi, que sería la componente debida a la dilatación, ¿vale? Por esto que teníamos aquí, por el incremento de temperatura. Esto ya hemos dicho que como estaba empotrado entre los dos tendría que ser igual a 0, es decir que esta L con esta L lo puedes simplificar y decir que F tendrá que ser igual a 2 alfa lambda por E y por A partido por pi. ¿Bien? Date cuenta que esto me está quedando positivo porque yo ya he supuesto aquí que es negativo, ya he supuesto que estaba a compresión, ¿bien? Entonces, lo único que me queda hacer ahora es coger esto de aquí, igualarlo con este, y me queda que para que pandee, lo que tiene que pasar es que pi al cuadrado por E por pi cuartos de R a la cuarta, partido por 0,5, 0,5 es un medio, es decir, un medio a la cuarta es, esto te queda L al cuadrado partido por 4, debería ser igual a 2 alfa lambda por E y por A partido por pi. Si queremos simplificar cosas, pues si quieres este R a la cuarta, podríamos decir que es R al cuadrado por R al cuadrado, es decir que este pi por R al cuadrado es lo mismo que el área porque es un círculo, y por lo tanto esta E con esta E la podemos simplificar. Este A con este A de aquí la podemos simplificar. Este 4 que está dividiendo con este 4 lo podemos simplificar. Y me quedaría pi al cuadrado por R al cuadrado, ¿no? Porque es lo único que se me ha quedado. Partido por L al cuadrado tiene que ser igual a 2 alfa lambda partido por pi. O lo que es lo mismo que lambda tendría que ser igual a pi al cubo por R al cuadrado partido por 2 por alfa por L al cuadrado. Y eso es el valor que me están pidiendo en el resultado.